Bueno, espero que el fallo haya sido claro. Yo me esforcé particularmente para tratar de exponerlo en un lenguaje sencillo y que se entendiera, cosa que debemos hacer los jueces siempre en nuestras sentencias, pero en este caso me parece que había un particular interés, no solo por las víctimas, por los familiares, por los allegados, sino en general por la comunidad de Río Tercero, porque entiendo que fue un hecho que generó mucha conmoción, mucha angustia, mucho dolor, y eso me parecía que justificaba darle una gratificación de alguna manera con un pronunciamiento que se hiciera entender y si pudieran explicar las razones por las cuales yo resolví de la forma que lo hice. Y bueno, espero que así haya sido, ¿no? La pena es una consecuencia de un marco legal que establece un mínimo y un máximo, ¿no? Los querellantes particulares, al momento de formular los alegatos, si bien en forma alternativa también formularon una acusación por el homicidio culposo agravado, propusieron en principio que el hecho se calificara como un homicidio simple con dolo eventual. La causa esta llega a esta Cámara, a este Tribunal de Juicio, calificado como un homicidio culposo agravado por parte de la fiscal que había estado a cargo de la instrucción. Al momento de formular los alegatos, el fiscal de Cámara sostuvo esa misma acusación, o sea, la del homicidio culposo agravado. El defensor, en principio, propuso que se trataba de un homicidio culposo simple, pero también evaluó la posibilidad de que el tribunal acogiera el pedido de calificarlo como lo había hecho el fiscal de Cámara, y en ese supuesto pidió el mínimo de la pena, y el querellante particular también hizo lo propio, proponiéndolo en forma alternativa, y en ese caso pidió el máximo de la pena. O sea que la escala penal sobre la base de esa calificación legal, que ahora, si me permitís, voy a mínimamente por lo menos exponer por qué yo entiendo que esa es la que adecuadamente comprende a este hecho delictivo, se movía en una escala de 3 de mínimo y 6 de máximo, ¿no? Sobre este punto hay que aclarar que las pautas para mensurar la pena, para individualizar la pena, el Tribunal Superior de Justicia ha fijado precedentes muy claros a ese respecto y ha señalado que siempre hay que partir del mínimo. Y de ahí en más hay que indicar cuáles son las razones por las cuales uno va aumentando esa pena hasta llegar a la que finalmente uno considera justa aplicar. Y en ese proceso de valoración de prueba, de valoración de elementos para poder establecer la pena, no pueden considerarse ninguna de las circunstancias que estén contenidas en el tipo legal. Yo di un ejemplo a otro medio que me había consultado y había dicho, por ejemplo, si yo condeno a una persona por un robo calificado por arma, después no puedo agravarle la pena diciendo que se la agravo porque voy a utilizar un arma, porque eso está dentro del tipo legal. Con lo cual, por ejemplo, en el caso concreto, que el hecho estaba agravado por el exceso de velocidad, yo no hubiera podido agravar la pena diciendo porque conducía rápido, porque esa circunstancia ya está contenida en el tipo legal. Sí pude agravarlo, por ejemplo, por el hecho de que había alcohol en sangre, porque la cantidad que tenía no permitía incluirlo dentro del agravante, por lo cual me permitió a mí utilizarlo como una circunstancia para poder ponderar la pena. Sobre este marco punitivo y sobre estos criterios de evaluación que establece el Tribunal Superior de Justicia, yo entendí, analizando una serie de circunstancias que están expuestas ahí en el fallo, una de ellas era el alcohol en sangre, otra su condición de funcionario policial, otra su condición de bombero, la actitud incluso que él adoptó con posterioridad al siniestro, incluso algunos mensajes de texto que daban cuenta de cierta falta de empatía. Sobre la base de esas circunstancias fue que fui elevando la pena de esos 3 de mínimo hasta llevarlo a los 4 años y 6 meses, que es un punto medio entre el máximo y el mínimo. Prácticamente el máximo de la inhabilitación, que era de 10, le impuse 9 años, se decomisó el vehículo que había sido utilizado, con lo cual se pone a disposición para que alguna entidad pública pueda hacer uso de él. Y finalmente dicté la prisión preventiva, con lo cual se dispuso la detención en la misma sala de audiencia y, bueno, esposado fue al establecimiento penitenciario, que es donde ya está cumpliendo pena. O sea, él está alojado en este momento en el establecimiento penitenciario de Bower. Para explicar un poco la condición de accidente que se le adjudicó a este hecho,
porque socialmente no se entiende como un accidente y me parece importante poder aclararlo. Sí, es cierto, porque además yo lo veo en mi cotidianidad, digo, cuando hablo con amigos y uno comenta, hubo un accidente de tránsito, venía a 200 kilómetros por hora y todos unánimemente dicen, bueno, pero eso no es un accidente de tránsito, si viene a 200 kilómetros por hora no es un accidente de tránsito. Lo propio pasa cuando hay un accidente y una persona está alcoholizada. Digo, no era este caso porque la cantidad de alcohol en sangre que tenía no alcanzaba a ingresar dentro de la calificante, pero si la persona viniera totalmente alcoholizada, bueno, ahí va a estar quien diga, y con razón, eso no es un accidente de tránsito. Sin embargo, estos dos supuestos, tanto el exceso de velocidad, el alcohol en sangre, incluso la persona que está con estupefacientes, está previsto expresamente como un homicidio culposo agravado en el artículo 84 bis segundo párrafo. Entiendo que el común de la gente así no lo entienda, porque me pasa todos los días, pero bueno, lo cierto es que yo como juez estoy obligado a aplicar la ley, no puedo asumir un rol de legislador e ir más allá de lo que la ley dice. Y con respecto a la diferencia entre el homicidio simple, con dolo eventual, o el homicidio culposo, es un tema largamente debatido en doctrina, no está legalmente establecido en el código. Se han escrito libros y muchísimos autores han debatido sobre esta cuestión, porque es un tema ciertamente complicado de establecer los límites, sobre todo cuando en la culpa hay representación, o sea, y ese me parece que es tal vez el punto de inflexión. El hecho de que la persona se represente la posibilidad de que ocurra un daño no desplaza necesariamente la responsabilidad de la culpa al dolo. La diferencia está en que la persona, evaluando la posibilidad de que ese suceso ocurra, lo toma a su cargo y desprecia ese resultado, desinteresándose por que pase. Ese es el homicidio simple con dolo eventual. En el caso de la culpa con representación, la persona se imagina que eso puede pasar, pero cree que no va a pasar. Piensa que lo va a poder superar, piensa que tiene las condiciones para poder sortear esa situación. Y esto yo creo que es lo que ha sucedido en el caso. De hecho, el imputado lo dice cuando declara, dice, me confié, el cuerpo no me respondió, yo pensé que iba a llegar. Y eso es compatible con esa actitud narcisista que se le atribuye, donde en el narcisismo precisamente la persona se cree con una condición especial, con dotes especiales diferentes de los demás, y le hace pensar que tiene condiciones para poder sortear el evento que se le representa, porque hay representación. Después está la culpa sin representación, que por ahí es un poco más complicado, porque algunas legislaciones incluso entienden que sería inimputable. El caso típico que la gente sí asimila con el accidente de tránsito, que incluso fue hasta citado por los padres en la sala de audiencias, es decir, bueno, a ver, si le agarró, por ejemplo, un coma diabético y perdió la conciencia, ese sería un accidente. Y bueno, en realidad ese no sería un accidente, ese sería o sea, en ese supuesto la persona sería inimputable, porque habría una pérdida total de conciencia por una causal no imputable a él, ¿no? Pero bueno, insisto, es un tema muy complicado, es un tema para debatir, y bueno, yo un poco trato de exponer para que se entienda con algunos términos más o menos claros por qué el hecho se encuadra en ese tipo legal. Bien, en este caso, como juez y viviendo también en Río Tercero, ¿ha tenido un contacto más directo con los padres? ¿Se pueden dar estas situaciones o siempre queda esta distancia por la autoridad, ¿no?, que se le merece? No, en realidad el contacto que yo he tenido con ellos fue en la audiencia de debate. Ellos participaron de la audiencia de debate. Estamos por cuestiones sanitarias estamos trabajando sin presencialidad, pero en este caso particular me pareció que era importante que ellos estuvieran presentes en la sala de audiencias y que pudieran vivenciar todo lo que allí ocurría. Se hizo con absolutísimo respeto, incluso destaco hasta el propio abogado defensor, que al momento de alegar a favor de su asistido lo hizo con mucho respeto. Y el otro contacto fue que yo normalmente lo hago, independientemente de que no esté expresamente previsto para este tipo de juicios, cederle una penúltima palabra a las víctimas. La ley de jurados lo tiene previsto, entonces yo hago una interpretación extensiva de esa disposición legal, y en estos casos
donde en principio no correspondería, yo de todas maneras lo hago y así lo hice en este caso, y la madre tuvo oportunidad de expresarse y dar su punto de vista sobre el tema. Bien. Bueno, se considera que fue rápido dentro de todo, la resolución de todo, se ha trabajado con tiempos bastante veloces a lo que estamos acostumbrados en otros casos. Bueno, ese me parece que es un tema importante a destacar, yo lo señalé en la audiencia de debate, porque independientemente que se comparta o no la decisión o los fundamentos de la sentencia, y que obviamente las partes tienen las vías recursivas para poder recurrir al Tribunal Superior de Justicia si no se comparte mi fallo, lo cierto es que en un año y 2 o 3 meses la causa fue investigada por la fiscal de instrucción, fue elevada la causa a juicio, se sustanciaron todos los actos preliminares del debate, se celebró el debate, se dictó una sentencia y la persona está privada de su libertad, ¿no es cierto? Que me parece que también es un punto distinto a lo que habitualmente sucede, ¿no? Donde vemos, bueno, en Río Tercero hemos padecido causas gravísimas, ¿no es cierto?, de connotación federal y nacional que no hemos visto resultados en años, ¿no? Así que me parece que de alguna manera esta circunstancia es un punto a destacar de la justicia de la provincia de Córdoba y en particular de los tribunales de Río Tercero en este caso.